Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal de Narukami DBZ. Hoy estamos de vuelta con el fanfic llamado Emperador Cibernético. Antes de empezar con el fanfic, os recuerdo que tenéis la versión escrita en la descripción para aquellos que prefieran leerla. Con eso dicho, procedamos con el fanfic. Espero que os guste. Para su fortuna, no se trataba de otra ciudad subterránea o algo similar. En su lugar, lo que se extendía frente a ellas parecía ser una pequeña aldea. Los pies de ambas tocaron la superficie, mirando a su alrededor y comprobando las miradas que recibían por parte de los nativos. A juzgar por sus miradas y por cómo se alejaban de ellas, no eran bien recibidas en el lugar, de hecho, parecían estar siendo tratadas como si fueran la peste misma. Ella soltó un suspiro, optando por ignorar aquello. En su lugar, paseó su mirada por el lugar, centrándose en los múltiples edificios que había en el lugar. En uno de estos edificios debía encontrarse el médico de la aldea, pero, ¿dónde? La opción más rápida para averiguar esto, parecía ser preguntar a uno de los nativos del lugar. Su mirada volvió a pasearse por el lugar, antes de aterrizar su vista sobre una figura, su rostro cubierto por un turbante. Optando por preguntar, se acercó hacia él. Disculpa, antes de que tan siquiera pudiera realizar su pregunta, aquella figura pareció sobresaltarse y acelerar el ritmo, alejándose de ellas rápidamente. Ella soltó un suspiro, de acuerdo. Esto sería más complicado de lo esperado. Había intentando hacer una pregunta y el tipo había huido literalmente de ellas. No sabía el motivo por el cual mostraban tanta desconfianza hacia ellas, pero, su prioridad máxima en estos instantes era encontrar a la persona que había tratado las heridas de Regan. Debía estar en esta aldea, no había ningún tipo de duda. ¡Qué bordes! ¿Cómo pueden mirar con tanta desconfianza a dos chicas tan lindas como nosotras? Fueron las palabras de Yui, mostrando su descontento ante la situación actual. Para ellos no somos más que un par de desconocidas. Es lógico que nos traten con desconfianza, dijo ella. ¿Deberíamos comenzar a buscar información en los edificios? Es una pequeña aldea, así que no hay muchos, podríamos dar con algo útil en cuestión de poco tiempo. Comentó Yui. Sí, parecía ser la opción más lógica si nadie estaba dispuesto a hablar con ellas. Por otro lado, comenzar a hurgar en casas ajenas así como así se sentía algo como una violación de privacidad, pero, no es como si tuvieran otra opción, ¿cierto? Sus ojos se desviaron, notando cómo otra persona pasaba junto a ellas, manteniendo en todo momento su distancia con ellas. Bueno, antes de nada, lo volvería a intentar. De todas formas, no perdía nada por intentarlo, ¿cierto? Disculpa, en esta ocasión, en lugar de huir, aquel hombre se detuvo y las miró fijamente, como si estuviera cuestionándose si estaban hablando con él. Después de comprender, que de hecho, estaba llamándolo a él, un ceño apareció en su rostro. El hombre en cuestión era corpulento. Su piel era morena, su cabello de un color blanco. Vestía telas acorde al ambiente en el cual vivía. ¿Qué queréis, forasteras? Fueron las palabras duras del hombre, que claramente no estaba contento de estar hablando con ellas. ¿Nos podrías indicar dónde se encuentra el médico de la aldea? Necesitamos de sus servicios. Comentó la chica. El hombre permaneció en silencio por unos segundos, antes de soltar un bufido y alzar una mano, señalando hacia un edificio. Ella dirigió su mirada hacia dicho edificio, antes de realizar una reverencia al hombre en señal de agradecimiento. Gracias. Dijo ella, comenzando a caminar hacia el edificio indicado, seguida de cerca por Yui. Bueno, eso había ido mejor que la primera vez. Si bien el hombre había mostrado signos evidentes de no estar contento con sus presencias, al menos había sido algo más cooperativo que su primer intento. Al llegar al edificio, pudo notar que la puerta era una simple cortina. Si bien se sentía algo mal por irrumpir repentinamente en una casa ajena, no es como si tuviera otra opción. Con eso en mente, apartó la cortina hacia un lado e ingresó en el interior del edificio seguida por Yui. El interior del edificio era simple. Estanterías repletas de botellas conteniendo ingredientes o líquidos extraños. Al otro lado, pudo notar lo que parecía ser una camilla y en el otro rincón, un escritorio con multitud de papeles por encima. Pero no había rastro de nadie. ¿Quiénes sois vosotras? Una repentina voz la sacó de sus pensamientos. Se giró de inmediato, para notar a un hombre. El hombre parecía estar entrando en una edad avanzada a juzgar por sus arrugas y aspecto. Poseía piel oscura, su constitución delgada. Sus ojos eran de un color verde apagado, como si hubiera visto demasiadas cosas a lo largo de su vida. Su cabello era blanco, su barba escasa. Vestía una larga túnica marrón.
Estábamos buscando al médico de este lugar. ¿Es usted? Cuestionó ella con curiosidad. Así es. Mi nombre es Sael. ¿Qué hacéis por este lugar, forasteras? Cuestionó el hombre, ahora conocido como Sael. A juzgar por vuestras apariencias, ninguna de vosotras está herida o enferma. Así que debéis estar buscando algo, dijo el hombre. Así es. Estamos buscando a un hombre que le debiste tratar sus heridas hace algunas semanas. Debería tener una cola, tal como nosotras. ¿Has visto a alguien así? Cuestionó ella. El médico permaneció en silencio por unos segundos, antes de asentir. Sí. Traté a alguien así. Lo recuerdo porque él también era un forastero y tal como dices, tenía una cola. Comentó Sael. Ella no pudo evitar suspirar en señal de alivio. Finalmente habían logrado dar con algo prometedor. ¿Sabes dónde podría estar ahora? Cuestionó la chica. El hombre se rascó por unos instantes su barba, pensando detenidamente. Después de tratar sus heridas, él me dijo que iba a dirigirse hacia el sur. No sé mucho más, desafortunadamente. Comentó él. No se preocupe, es suficiente información para nosotras. Dijo ella con una sonrisa. Por unos instantes, pudo ver cómo el médico mostraba algo en sus ojos aparte de cansancio. Pero fue incapaz de comprender qué se trataba. No le tomó importancia, haciendo un gesto con la cabeza a la chica rubia junto a ella. Vamos, Yui. Vayamos al sur. Entendido, líder. Exclamó Yui con una sonrisa. Cambio de punto de vista. Actualmente se estaban dirigiendo hacia el sur. Hacía bastante tiempo desde que se habían alejado de la pequeña aldea, y si bien no sabía exactamente lo que estaba buscando, si Regan se había dirigido hacia el sur, debería haber algún motivo detrás de ello. Líder, ¿estás segura de que Regan vino por aquí? Ya llevamos un buen tiempo volando y no veo ningún rastro de nada. Solo desierto y más desierto. Dijo Yui. Podía comprender la preocupación de la chica de cabello rubio. Hasta ahora no habían encontrado nada, y lo único que se extendía frente a ellas era más y más desierto, pero, si Regan había venido por aquí, debían de continuar con la pista. No te preocupes, Yui. Lograremos encontrar algo, estoy segura. Dijo ella, intentando dar confianza a la chica de cabello rubio. Muy bien. Confiaré en ti, líder. Exclamó la chica rubia con una sonrisa, y repentinamente, pudo oír como el rastreador de Yui comenzaba a pitar. Ambas se detuvieron, cuestionándose cuál sería el motivo. ¿Acaso tu rastreador detectó algo, Yui? Cuestionó ella con curiosidad. Quizás habían logrado hallar lo que fuera que había traído a Regan hasta aquí, o quizás, incluso al propio Regan. Y antes de que Yui pudiera responder, algo emergió de entre la arena. Algo gigante. Sus ojos se abrieron, cuando observó cómo lo que parecía ser un enorme gusano aparecía desde lo profundo de la arena, sus fauces tragando a Yui de un solo mordisco. Ella no supo cómo reaccionar. Sus ojos solo pudieron abrirse, su cuerpo temblando al observar cómo su compañera de escuadrón y más importante, su amiga, era devorada por aquel gusano gigante. Sus ojos siguieron al gusano, que volvía a zambullirse en la arena, desapareciendo tan rápido como había aparecido. Ella permaneció allí en el aire, sus ojos mirando el lugar donde alguna vez había estado Yui. Ella comenzó a negar con la cabeza, sintiendo como lágrimas amenazaban por salir de sus ojos. No, fue lo único que salió de sus labios, antes de soltar un grito desgarrador. Yui. Gritó ella con todas sus fuerzas. Esto no podía estar sucediendo. Debía ser una pesadilla. Era imposible que Yui estuviera. Ella apretó los puños, sintiendo como las lágrimas se deslizaban por su rostro. No, 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 no. Yui no podía estar muerta. Era imposible. ¿Cómo había podido permitir que algo así sucediera? No tuvo mucho tiempo para lamentar la repentina muerte de Yui, cuando sus instintos parecieron gritarle. Debido a sus emociones, ella tardó un segundo más de lo previsto en reaccionar. Se hizo rápidamente hacia un lado, evitando ser tragada por un gusano gigante que había surgido desde abajo. Ante la vista del gusano gigante, pudo sentir una emoción que jamás había sentido con tanta intensidad con anterioridad. Ira. Una ira tan extrema, que parecía estar a punto de explotar desde su interior. Maldito, por tu culpa Yui está muerta. Exclamó ella, lanzándose hacia adelante. Su puño colisionó contra el gusano gigante como un poderoso martillo, estrellando al gusano contra la arena. Ella no finalizó ahí, cayendo como un hacha directamente contra el gusano, un pie estrellándose contra el cuerpo de aquel invertebrado. El golpe fue tan poderoso, que hizo temblar por unos instantes todo el terreno.
El gusano pareció quejarse, retorciéndose sobre la arena, antes de ir inmóvil. Has derrotado a un oponente. Ganas más 700 de experiencia. Ella jadeó, ignorando el mensaje frente a ella. Poco le importaba la experiencia en estos instantes. Ella aterrizó sobre la arena, sus puños apretándose, observando cómo las lágrimas caían desde su rostro contra la superficie arenosa. ¿Cómo le iba a explicar esto a James? ¿Cómo le diría que Yui estaba muerta? ¡Maldición! ¿Por qué tenía que suceder esto? Yui no merecía morir. Sus ojos lograron captar cómo la arena parecía moverse por unos instantes. Sus ojos se abrieron con sorpresa, antes de saltar rápidamente hacia atrás, evadiendo otro gusano gigante. Clavó sus pies en la arena, deteniéndose en seco y observando el inmenso gusano que se extendía frente a ella. Otro de ellos. Antes de que pudiera enfrentar a la nueva amenaza, sintió como sus pies comenzaban a hundirse. Sus instintos volvieron a gritarle y ella no perdió el tiempo en alzar el vuelo, justo evitando ser mordida por otro gusano gigante, que emergía desde las profundidades de la arena. Antes de que pudiera contemplar la idea de enfrentar a dos de aquellos gusanos, pudo notar cómo la arena se movía una vez más frente a ella. Para su sorpresa, observó cómo múltiples gusanos gigantes emergían desde lo profundo del desierto, rodeándola de inmediato. ¿Cuántos de ellos había? No lo sabía, y sinceramente, en aquellos momentos, ni siquiera le importaba. Podía sentir su ira arder con más fuerza aún, un pequeño gruñido saliendo de sus labios. Terminaría con todos ellos. Con cada uno de ellos. Cuando uno de los gusanos se abalanzó contra ella, ella actuó rápidamente. Se movió en el aire, esquivando el ataque por parte del gusano gigante, conectando una patada contra su cabeza. El gusano se estrelló contra la superficie, la chica cargando rápidamente una esfera de ki y lanzándola contra aquel gusano. El efecto fue inmediato. El gusano recibió el ataque, retorciéndose del dolor mientras era calcinado, hasta que finalmente dejó de moverse. Has derrotado a un oponente. Ganas más 700 de experiencia. Uno menos. Todavía quedaban, a saber cuántos más. Dirigió su mirada hacia el resto de gusanos gigantes, sus ojos mirándolos con ira. Y repentinamente, una explosión sonó detrás de ella. Ella parpadeó, volteándose. Uno de los gusanos se retorció de dolor, antes de caer contra la superficie sin realizar ningún movimiento. ¿Qué? ¿Qué había sucedido con ese gusano? ¿Por qué había muerto sin más? Su respuesta fue respondida cuando notó como algo salía desde su boca. O mejor dicho, una persona. Sus ojos se abrieron, antes de volar rápidamente hacia aquel gusano. Al aterrizar frente al gusano, pudo observar mejor a la persona. Se acercó tentativamente, antes de rodear sus brazos alrededor de su pequeña figura, lágrimas derramándose de sus ojos. «Yui. Estás viva», exclamó ella, incapaz de creerse que la chica de cabello rubio estuviera todavía con vida. «Líder». Yui se sorprendió ante la repentina muestra de afecto, sintiendo sus mejillas calentarse. Aunque cualquier signo de vergüenza se desvaneció cuando se percató de algo. La líder estaba llorando. Su mirada se suavizó, antes de colocar una mano en la espalda de la chica. «Tranquila, líder, estoy bien», dijo ella con una sonrisa. Ella no supo cuánto tiempo estuvo llorando, rodeando sus brazos alrededor de la chica. Estaba viva. Pensó que nunca más la volvería a ver. Esto debía ser un milagro. Ella se separó, antes de notar algo. Yui estaba empapada de un líquido viscoso, y ahora ella también lo estaba después de abrazarla. Aún así, poco le importaba. Lo importante era que Yui continuaba con vida. Por cierto, líder, a pesar de que el abrazo me gustó y todo eso, creo que debemos centrarnos en lo más importante. Dijo Yui, señalando hacia adelante. Ella dirigió su mirada hacia donde la chica señalaba, notando de inmediato los gusanos gigantes que todavía quedaban en pie. Si bien su ira había disminuido al descubrir que la chica había logrado sobrevivir, eso no iba a lograr hacer desaparecer el odio que sentía hacia esas criaturas por casi arrebatarle una persona querida para ella. «Vamos a deshacernos de esos gusanos molestos», dijo ella. «Entendido, líder», exclamó Yui. Ella se lanzó rápidamente hacia adelante, estrellando una patada contra uno de los gusanos. La patada hizo doblar al gusano hacia adelante, estrellando rápidamente un puñetazo contra la cabeza de la criatura invertebrada. Su otra mano preparó rápidamente una esfera de ki, liberándola contra la cabeza del gusano, desintegrando en un instante su cabeza. Has derrotado a un oponente. Ganas más 700 de experiencia. Se volteó de inmediato para notar cómo otro gusano se abalanzaba contra ella.
Se elevó, esquivándolo rápidamente, antes de que otro gusano apareciera por debajo de ella, desde lo profundo de la arena. Dirigió sus manos hacia abajo, liberando rápidamente una explosión de ki. La explosión de ki ingresó en el interior del gusano, haciéndolo explotar desde dentro, cientos de pedazos del gusano volando por los aires, aterrizando sobre la superficie desértica. Has derrotado a un oponente. Ganas más 700 de experiencia. Miró por unos instantes a Yui, notando que la chica estaba teniendo algún que otro problema para lidiar con tantos gusanos a la vez. Y ella no iba a permitir tener un susto como el de antes. Sin pensarlo dos veces, acudió en la ayuda de la chica rubia. Impactó un poderoso puñetazo contra la cabeza del gusano que se encontraba detrás de Yui, la cabeza del invertebrado explotando en un baño de sangre. Has derrotado a un oponente. Ganas más 700 de experiencia. Yui golpeó con contundencia al gusano que tenía frente a ella, continuando con diversas patadas contra el gusano gigante, finalizando con una explosión de ki, que pulverizaba por completo la parte superior del invertebrado gigante. Al notar cómo Yui lograba lidiar con uno de los gusanos, dirigió su mirada hacia los restantes. Solo quedaban dos más. Cargó una esfera de ki en cada una de sus manos, antes de soltar un grito, lanzando cada una de las esferas hacia cada gusano gigante. Las explosiones causantes levantaron una enorme nube de arena, que cegaba por unos instantes tanto a ella como a Yui. Has derrotado a un oponente. Ganas más 700 de experiencia. Has derrotado a un oponente. Ganas más 700 de experiencia. Has subido de nivel. Enhorabuena. Por alcanzar el nivel 15, tus recompensas por subir de nivel han sido mejoradas. A partir de ahora, tus estadísticas aumentarán más cada vez que subas de nivel y recibirás más puntos de atributos por subir de nivel. Adicionalmente, recibirás más recompensas al derrotar a oponentes. Al notar los mensajes frente a ella, pudo confirmar que había terminado con los dos gusanos restantes. Por otro lado, al parecer alcanzar el nivel 15 había traído consigo algunas mejoras, aunque no era el momento para indagar en ello. Cuando la nube de arena se disipó, notó los restos de los gusanos que había eliminado. Satisfecha con su trabajo, se volteó para observar a Yui y asegurarse de que realmente estaba viva y no había sido simplemente una alucinación. Bueno, las cosas realmente se complicaron de un momento a otro, dijo Yui. Jamás pensé que sería comida por un gusano gigante, ya verás el rostro que pone James cuando se lo cuente. Si bien Yui parecía estar llevando toda la situación bien, eso era lo que intentaba aparentar. Podía notar sus manos temblando a sus lados, claramente todavía en shock por su experiencia cercana a la muerte. A pesar de ello, ella optó por no preguntar. En su lugar, se centró en lo que había sucedido. Ella apretó los puños. Esto no había sido una coincidencia. Había sido una trampa. Aquel médico les había tendido una trampa. Todo esto había sido planeado, no tenía otra explicación. Había sido una coincidencia demasiado oportuna. El médico les decía que Regan se había dirigido hacia el sur y justamente se encuentran con este lugar infestado de gusanos gigantes. Había dos opciones. O Regan había encontrado su final a manos de estos gusanos gigantes, o ese médico les había mentido y les había tendido una trampa para deshacerse de ellas. Vamos, Yui. Dijo ella, su tono mostrando la ira que sentía en aquel instante. ¿A dónde exactamente, líder? Cuestionó la chica rubia con curiosidad. Iremos a visitar nuevamente a ese médico. Ese maldito tiene explicaciones que dar. Dijo ella con firmeza. Cambio de punto de vista. No tardaron demasiado en regresar a la aldea. Y tal como antes, los lugareños parecieron evitarlas, aunque en esta ocasión, de forma más evidente. Quizás era por el hecho de que sus estaban cubiertas de sangre de aquellos gusanos, pero poco le importaba. Ahora mismo solo tenía un objetivo en mente y era descubrir lo que había sucedido. Ingresó en el interior del edificio, observando de inmediato al médico. Tú. Sael se volteó de inmediato, una expresión de sorpresa visible sobre su rostro. Aquello fue toda la confirmación que necesitaba. Él no esperaba verlas nuevamente con vida. Acortó la distancia en cuestión de meros segundos, sujetando por la prenda superior al hombre de avanzada edad, arrinconándolo contra una pared. ¿Creíste que te ibas a deshacer de nosotras así como así? Cuestionó ella. En aquel momento, solo estaba dejándose guiar por la ira. No sé de qué hablas. Fueron las palabras del hombre. Por favor, suéltame. ¿Qué lo soltará? ¿Acaso era una broma? No. Ella no iba a soltarlo. No después de casi perder a Yui. ¿Este hombre creía que podía burlarse de ellas?
Estaba muy equivocado. Alzó al hombre en el aire, sus ojos observando fijamente el rostro del hombre. Deja de mentir. Mi amiga estuvo a punto de morir por tu culpa. ¿Crees que esto es una broma? ¿Por qué nos mandaste a ese lugar infestado con gusanos gigantes? Exclamó la chica. Yui estaba sorprendida. Jamás había visto a su líder así. Normalmente se comportaba de forma amable y bondadosa, pero ahora mismo, parecía ser una persona completamente diferente. Sus ojos estaban inyectados en ira, sus labios fruncidos con molestia, mientras observaba a aquel hombre con lo que parecía ser odio. Por unos instantes, se cuestionó si debería intervenir, pero optó por no hacerlo. Después de todo, ella era la líder. Te lo estoy diciendo. No sé de qué estás hablando. Exclamó nuevamente Sael. Ella frunció el ceño. ¿Y si estaba diciendo la verdad? No. Él estaba mintiendo. Estaba segura de ello. Sin pensarlo dos veces, su otra mano cargó una pequeña esfera de ki. ¿Estás seguro? Cuestionó ella, acercando la esfera de ki. Dime la verdad de una vez. O te mataré. Fueron sus palabras firmes, aproximando poco a poco la esfera de ki el rostro de aquel hombre. Sael podía sentir el calor de la esfera de energía aproximándose cada vez más y más a él. Las gotas de sudor recorrían su rostro ante los nervios que sentía, antes de soltar un grito. Está bien. Os tendí una trampa. Contenta. Por favor, no me hagas daño. Exclamó Sael. Ella dejó escapar un bufido. Tal como pensó, el hombre terminó cantando. Pero, ella no estaba satisfecha. Quería más información. Quería obtener todo lo que sabía aquel hombre. ¿Por qué? Cuestionó ella. Regan mencionó que quería dejar su vida pasada atrás. Que se arrepentía de todo lo que había hecho en su tiempo como soldado bajo las órdenes de Glacial. Y también mencionó que Glacial mandaría seguramente a gente a por él. Me pidió que lo ayudara. Que si alguien venía preguntando por él, intentará desviar su atención. Fueron las palabras de Sael. ¿Y pensaste que la mejor idea era que fuéramos devoradas por gusanos gigantes? Bueno, mala suerte para ti, tuviste la mala fortuna de que fuéramos Saiyajin, de lo contrario, quizás tu plan habría funcionado. Dijo ella. ¿Dónde está Regan? No, no te lo puedo decir. Dijo Sael. No lo negó. Eso significaba que sabía dónde estaba. Un error de su parte. Sabiendo ahora que el hombre frente a ella tenía conocimientos acerca de la ubicación de Regan, optó por presionar aún más. Su mano se acercó hacia el rostro del hombre, casi tan cerca, que posiblemente la esfera de ki estaba rozando su mejilla. Lo volveré a repetir. ¿Dónde está Regan? Si te lo digo, lo matarás, dijo Sael. Yo, no puedo condenar la vida de alguien así. Ella dejó escapar un bufido. Valientes palabras de alguien que intentó matarnos. Casi condenaste nuestras vidas, ¿y ahora, intentas hacerte el santo? Cuestionó ella. Última oportunidad. ¿Dónde está Regan? Dilo ahora, o me aseguraré de quemar tu rostro. Sael agachó su mirada, dejando escapar un suspiro lleno de derrota y resignación. Se encuentra fuera de la aldea, en una pequeña casa, al norte de aquí. Ella continuó mirando al hombre, asegurándose de sus ojos no mostrarán ni el más mínimo de engaño. Después de asegurarse que estaba diciendo la verdad, lo dejó ir, volteándose y dirigiéndose hacia la salida del edificio. Vamos, Yui. Terminemos con esto de una vez por todas. Dijo la chica. La chica de cabello rubio asintió, siguiendo de cerca a su líder. Tal como esperaba, a pesar de lo enfadada que estaba, su líder en ningún momento había dañado a Sael. En el fondo, seguía siendo la misma chica bondadosa, aunque ahora mismo estuviera llena de ira y temor. En esta ocasión, ellas encontrarían a Regan, Mitsuki estaba segura de ello. Yui, ¿hacia dónde está el norte? Cuestionó ella. Yui pulsó su rastreador, antes de señalar hacia una dirección en específico. Por allí, líder. Vamos. Con eso dicho, emprendió el vuelo, siendo seguida de cerca por la chica de cabello rubio. Si no habían logrado detectar a Regan con el rastreador, eso significaba que había encontrado la forma de aprender cómo ocultar su ki. Eso significaba que no tenían ningún indicio de qué tan poderoso podía ser, pero eso no importaba ahora mismo. Lo más importante era cumplir con su misión. Después de casi experimentar la muerte de Yui, se iba a asegurar que nadie cercano a ella muriera. Después de todo, ella era la líder. Y el deber de un líder era el de guiar y asegurarse que sus subordinados estuvieran bien. Con eso en mente, se dirigieron hacia el norte, con intenciones de finalmente atrapar a Regan. Y hasta aquí el capítulo de hoy.
Parece que Mitsuki y Yui finalmente han logrado hallar el paradero de Regan. ¿Qué sucederá a continuación? Y eso es todo. Nos vemos en el siguiente capítulo.